Siempre, estimado Henry, buen día. El gusto es mío, queridos amigos. Buenos días con todos los oyentes y seguidores de I-99. Qué buena radio. Y don Daniel justamente traía a colación un tema pues Sí. importante que lo queríamos poner ahí en la mesa del análisis. Henry, usted como asambleísta, ex ministro de gobierno, un hombre que ha estado en la vida pública durante muchos años, en sus inicios inclusive como funcionario de la Contraloría General del Estado, o sea, alguien que conoce la ley al revés y al derecho. Quisiera que nos explique, por favor, didácticamente, que usted como profesor también universitario que es, que la génesis, mejor dicho, el origen del caso, que la verdad es que me ha sorprendido por esto de una justicia del tribunal, una justicia que aplica el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros creíamos como ciudadanos de a pie que el tribunal solo fallaba con situaciones relacionadas con infracciones en época electoral, pero me ha sorprendido honestamente la resolución del fallo en contra de dos señoras, dos mujeres, que han vertido opiniones en redes sociales sobre la fiscal general en lo que tiene que ver con su tesis de grado respecto a cuando se incorporó como abogada de la República del Ecuador. Y me sorprende porque el tribunal manda a que ellas pidan disculpas públicamente. Y yo digo, bueno, ¿y dónde está la justicia ordinaria? ¿Me puede explicar usted, don Henry, cuál es la naturaleza de esta acción jurídica, no sé si decir jurídica, pero bueno, en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto compartir contigo. Sí. ¿Cuáles son los antecedentes? Uno, toda forma de violencia política, si se cabe la palabra, en ejercicio de un cargo, en una postulación de candidaturas, entre otras cosas, en los debates que hubieron en el periodo anterior de la legislatura, se consideró, así lo pensó la mayoría, que había que ponerlos dentro del código de la democracia porque era un tema de participación en general, sea o no sean elecciones, y como la norma se estaba debatiendo y se iba a aprovechar, ahí se le incorporó y se puso al Tribunal Contencioso Electoral para quien sea que vea este tipo específico que es violencia, entre otras cosas, contra la mujer por su participación. Primera gran premisa. Segundo, recordemos un poco el caso. Todo esto tiene que ver con el acoso, inclusive hasta mediático, que sufrió la fiscal general, con claras connotaciones también políticas, porque le estaban tendiendo, pues por así decir, la cama para el enjuiciamiento político con el tema de la titulación. Tercero, tu duda y tu crítica es válida, porque sin perjuicio que eso se puede hacer en una justicia ordinaria, lo que es violencia en general, todo el régimen inclusive de acoso, inclusive todo lo que es calumnias, etcétera, este es un régimen especial de participación. Y te cuento una anécdota, no es el único caso. Lo que tú has planteado a mí también me generó otra duda. Cuando vimos hace muchos años reformas al Código Orgánico de Autonomías y Descentralización denominado COTAT, se puso que los órganos de apelación, cuando hay procesos de destitución de los alcaldes y los prefectos, que antes era el Tribunal Contencioso Administrativo, sí, ahora es el Tribunal Contencioso Electoral. Y yo en los debates decía, pero si el Tribunal Contencioso Electoral ve problemas de las elecciones, los alcaldes y los prefectos ya fueron elegidos, están en ejercicio de sus funciones. ¿Me siguen la línea? Sí. No le encontraba mucha lógica, pero perdí, porque así son los debates parlamentarios. Entonces también los temas de destitución de dignatarios seccionales también los ve el contencioso, que para mí solo debería haber temas de las campañas, de los procesos de elecciones. Entonces te pongo otro ejemplo más para que abone tu duda legítima, estimado. Y ahí la única forma es reformar la ley, ¿no? Más allá que le digo una cosa también, ahora viene un aspecto humano-político. Ese Código de la Democracia fue apoyado prácticamente por unanimidad. Fue un trabajo muy interesante de todas las fuerzas políticas del centro, centro-derecha, centro-izquierda, todo el mundo. Que eso es lo que yo siempre llamo, no es con quién, sino para qué votas. Me encanta cuando la izquierda y la derecha se juntan por temas sociales, por derechos de la gente, no cuando se juntan para ver la impunidad
de uno de sus líderes, por así decir. Entonces sí fue aprobado en el buen sentido como el concepto como válido, todo lo que es violencia en las campañas, violencia en el ejercicio de la mujer, que cada vez es más notorio, ¿no? Sí, en ese punto sí es válido, pero repito, en el contexto de un marco electoral, de elecciones. Pero ya posteriormente, por fuera de eso, yo digo, ¿cuándo la fiscal participó en una elección? Es que recuerda que el Código de Democracia es la conjunción de varios factores y también de principios de participación de la vida pública. Por ahí entró. Porque no es, en cambio, un familiar de nosotros que no es funcionaria pública. El giro que se le dio es por participación en la esfera pública. Por ahí va. Esa fue la lógica. Estoy tratando de desentrañar. Vamos a entender algo así. muy importante. Y esta anécdota, y gracias siempre por la oportunidad, y Eduardo que ha confiado en mí. Eso es lo que popularmente se denomina el espíritu y la historia de la ley, qué es lo que hubo detrás. A mí siempre me encantó la historia, ustedes lo saben, he seguido los procesos desde muy chiquito, he sido copartícipe de unos, más allá que pueden haber existido errores, y por eso yo no pasé por ahí. La asamblea estuvo en mí, en el buen sentido. Yo sí fui muy disciplinado y conozco los antecedentes, y por eso les puedo contar una anécdota también. A ver. En este tema que está tan en boga, llevamos 15 días en este distractor, donde los problemas políticos pasan a ser problemas constitucionales, lo cual no está bien, No es ni correcto. peor institucionales. En las reformas del Código de la Democracia, yo fui el proponente para que las licencias sin sueldo sean desde la inscripción de la candidatura. ¿Ya? En los debates perdí, porque uno en los debates negocia para obtener el objetivo final, y quedó como actualmente está vigente, que es por el periodo de la campaña electoral, que son 35, 40, días. 45 días, porque han variado, pero más o menos es eso de ahí. Por eso es que conozco de cerca qué es lo que dicen las actas de la Asamblea, los debates, las propuestas, y la lógica, porque para mí no hay nada que interpretar, nada, solamente de aplicar, es que nadie tiene corona, ¿no? Desde el más alto magistrado de la nación, que es un jefe de Estado, hasta el más humilde de los servidores públicos de carrera de cualquier ministerio o municipio, todos en igualdad ante la ley, todos deben hacer campaña sin ejercer su cargo, ¿no? Por Claro, si acaso. y precisamente no podemos dejarlo pasar por alto, porque esa Sorre la cuña, pero por ahí va. es un elemento muy importante, ¿no? Esto, me imagino, Henry, en aras de aquello que se conoce como esa igualdad de oportunidades, ¿no? Alguien, por ejemplo, igualdad está ante en la funciones, ley. vamos a poner un ejemplo, un alcalde, una alcaldesa. Una cosa es que tenga que pedir licencia desde el primer día, ¿no? No va a poder utilizar la infraestructura pública, los vehículos públicos, al personal de su cabildo para adherirlo a su campaña, y eso permitiría que con el resto de candidatos vaya en algo de igualdad. ¿Esa es la esencia? Esa es la esencia, ese gran principio que es la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, principio ante el cual yo me sumo y profeso, es la razón de ser de mi existencia en el servicio público. Pero ya que te escuché que va a haber un partido amistoso de nuestra tricolor, quiero ponerlo en términos más coloquiales. Eso es jugar limpio, eso es fair play, ¿ya? Claro. No tiene mucha lógica que el uno llegue con X ventaja y otro con desventaja. Y cuidado, me adelanto, a la casuística, porque ya van a decir, ¿por qué lo escuché hace muchos años? Es que no importa, porque si hay un presidente impopular, entonces no importa tal cosa. No, señores, la ley no se cumple de tanto en cuanto o de vez en cuando. No es que la ley tiene que servirle como un traje hecho a la medida, a la coyuntura, el momento. No, todos los ciudadanos, desde el más importante al menos importante, todos tenemos que sujetarnos a las mismas normas. Correcto, claro. Y eso es vocación democrática, ¿no? Esa es la vocación democrática, y por experiencia les digo también que la verdadera desigualdad no se da solamente en los momentos de campaña, sino cómo llegas al día de la elección. Al día de la elección. En los grandes fraudes, conceptualmente hablando, no se da el día del sufragio electoral, se da en las condiciones en que tú llegas al día del sufragio electoral. Claro. Ese desequilibrio, por así decir, del uso de los recursos públicos, de los medios de comunicación, de todo el aparataje público, eso es el verdadero problema antes que el día de la elección en sí.
Claro, nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar también en el servicio público, hemos visto aquello, ¿no? O sea, acompañando, por ejemplo, alguna administración municipal, ¿no? Se ve esa cuestión de que se utiliza cada minuto y cada recurso público para la campaña, para apuntalar la campaña de quién quiere ser reelecto, y no hay igualdad de oportunidades. Dígase lo que se diga, porque yo he escuchado aquello que decía Henry, hay ¿no? casos y casos. Recordemos que también tenemos que ver cuál es nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Esta es una figura nueva, antes no existió. En mi caso particular, en el año 2016 no había la obligatoriedad y yo voluntariamente pedí licencia sin sueldo para mi reelección como asambleísta. Quería dar el ejemplo para poder sentarme aquí 5 años después y poder tener la cara de hablar. Correcto. Porque si no, no pudiera hablar, ¿ya? Segundo, en otros países como Estados Unidos, donde existe reelección, no sé si se han fijado, y ahora que está muy en boga el fenómeno de Trump hasta el último día de las elecciones aterrizaba en el avión y hacía mitines en las plataformas de los aeropuertos. No sé si se han dado cuenta, hay imágenes. Bueno, en Estados Unidos se permite, porque el ejercicio del poder es así. Tiene algunos parámetros y algunas anécdotas para quienes les gusta, si me permiten contar. Ya los miembros del equipo sí tienen que pagar los tiquetes cuando van en el avión presidencial. Sí, el tema del uso de las instalaciones, hay ciertos códigos. Por ejemplo, un presidente de Estados Unidos no puede pedir una donación desde la Casa Blanca. La pide el comité de su campaña. Exactamente. ¿Me explico? Son ciertos detalles, lo cual no quiere decir que es un sistema perfecto, ¿no? Estoy diciendo que son de simbologías, son de detalles y son muy estrictos. Ahora que están de moda con el tema de las campañas y que piensan que hay una cacería de brujas, me permito contar una anécdota. Hace algunos años, ¿a usted le suena el nombre del senador John Edwards? John Edwards fue el binomio de John Kerry en la elección del año 2004 que perdieron contra George Bush, demócrata. Se pensaba que era el futuro del Partido Demócrata, que era como un Kennedy, etcétera. Muchos años después perdió ser senador y se fue preso. ¿Y si saben por qué se fue preso? Era demócrata, ¿no? Porque los gastos de campaña se le pagó la peluquería a una señorita. ¿Ya? Así que cuidado, ¿no? No es el primer caso para los tiktokeros o whatsapperos que creen que el mundo nació ayer. Por si acaso, esto sucedió hace unos 10 años. ¿Qué es lo que le quiero decir? Hay unas normas, a veces hasta un puritanismo en ciertos temas, porque a los norteamericanos se los critica por muchas cosas a veces, pero ojo con nuestras experiencias propias y nuestro marco legal vigente. Cuidado me salen, porque ya conozco a los personajes, y son medio agringados algunos, cuidado me salen con ejemplos norteamericanos, ¿no? Sí. Cuidado salen trasquilados si citan mucho los ejemplos norteamericanos. Por supuesto que sí, son las 8:17, ahora sí, de manera formal le damos la bienvenida a nuestro director general Eduardo Mendoza Paladines y también a nuestro compañero Javier Segarra Torres. Buenos días, caballeros. ¿Cómo le va? Buenos días, doctor Cucalón, buenos días. Buenos días, maestro. Henry, ayer hablábamos con Ismael Quintana y escuché, porque estaba antes de llegar, escuché una parte de la intervención de las preguntas de mis compañeros, y más que preguntas de este foro que armamos todos los viernes contigo. Y Ismael Quintana decía lo siguiente, Alberto estaba aquí, para finalizar, porque fue que sí existe camino para que el presidente en esta elección, si el procurador le da el aval, no encargue la presidencia, y que esto estaba cimentado porque había jurisprudencia que el expresidente Correa, después de haber sido ganador de la primera vuelta, mandó hacer la constituyente y él no encargó. Y que el artículo, parece que es el 174, el 74 de la Constitución, dice en reelección, o sea que no hay nada escrito definido, y en derecho público lo que no está escrito se permite. ¿Es o no es tan? Tengo el mayor de los respetos. Parte del arte de la ley es, y eso decía el doctor Arroyo del Río también, tú me pones la situación, te doy mi postura a favor, y a los 2 minutos te da la postura en contra. Eso es ser abogado, pues está bien, es respetable. En mi caso, yo también soy abogado, yo también tengo unos cartoncitos por ahí, unas cosas que dicen maestría en Derecho Constitucional, pero soy fundamentalmente un servidor público. Y para gusto de algunos y para disgusto de otros, está donde las papas queman en los últimos años. Claro. He estado en la legislatura y sé a lo que quisimos llegar. Y esos ejemplos que fueron hechos, es verdad, son antes de la reforma del Código a la Democracia. Punto desde el
dato de los hechos, no hay nada que hacer. Y por lo Fue tanto así. no hay jurisprudencia ahí, no cabe. Hay casos, anécdotas, y yo te puedo citar, y me quedo aquí hasta las 12 y le he contado otra anécdota. Ya. De hecho, voy a complementarte algo, tanto que no había norma que el señor vicepresidente Glass, ese señor que está sentenciado, que algunos dicen que es Mandela, pero no es Mandela, el que está sentenciado por corrupción, ese perseguido político, ese Mandalo, lucero, mandalo. ya, por así decir, hasta ese señor, y eso ya es bastante, hasta Glass, sorry que haga esa digresión visual, ¿no? Hasta Glass, que baja la regla, pidió licencia Sí, como señor. un acto voluntario, ¿ya? Entonces, no nos lleguemos a eso. ¿Cuál es el otro antecedente que hay al respecto? Y qué bien, por un lado, que haya debates jurídicos en una sociedad que debe aprender a Sí, debatir. señor. Qué mal que tengamos 15 días en este distractor Claro. cuando hay otros problemas en el Más. país que esto aquí, que para mí fue por cortina de humo al principio, para que no hablemos del informe de la Nación, y el tema se ha ido de las manos. Citan un fallo de la Corte Constitucional donde especifican cómo se debe aplicar la muerte cruzada y qué se entiende por reelección, ¿ya? Y en ese fallo, que es de algunos años, se prevé que en momentos de esto, para efectos del cómputo del periodo, no se entiende el régimen de transición producto de la muerte cruzada como una reelección. Así mismo lo dijeron ayer. Totalmente de acuerdo. Ayer lo Lo dijo. conozco, lo he estudiado y tiene razón. Pero es para el que argumentó la muerte cruzada y fue a la No, presidencia. en general no se computa. No se El computa. fallo, Ok. y señores, una pequeña cuña, ya no hace falta ser abogado, es un tema de lectura comprensiva. ¿Ya? El fallo indica qué se entiende por elección para efectos del cómputo. Y voy a poner los dos ejemplos que he venido repitiendo a lo largo de estos días. El señor presidente Noboa, en base a ese fallo, puede ser candidato a presidente en el 25 y en el 29. Sí, señor. 29. Punto. Clarísimo. Y asimismo, legisladores que habían sido elegidos en el año 17 y en el año 21, como esa dama inteligente, como es Dayana Pazley, por eso pudieron intervenir en el del 23. Claro. Porque no es que era la tercera, seguía para siendo completar. para completar. O sea, la Eso, muerte cruzada es la diferencia. la muerte cruzada es para efectos del cómputo en reelección. Sí, señor. Ese es un tema, para mí no hay duda. Eso lo quieren estirar como chicle para decir que no es reelección, cuando al día de hoy cualquier persona que ejerce un cargo tiene que pedir licencia sin sueldo. Ese es el principio. Segundo, he escuchado muchas cosas de la Procuraduría. Para mala suerte de mis detractores, también trabajé en la Procuraduría. Porque yo me he dedicado mi vida a esto. Pero es que esa es la diferencia. No es de Claro. ayer. Claro. No es que me hice comentarista ayer. Entonces, la Procuraduría y la ley, yo estuve en el Congreso año 2001 con el maestro José Cordero Acosta, presidente de la democracia cristiana, la democracia popular, un caballero de la provincia de la Azuay. Honro su memoria porque ya está fallecido. Y estuve en los debates, estuve en el pleno. En esa época tú puedes entrar al pleno. Y ningún legislador quería que el procurador tenga facultad de interpretar la ley, porque en esa época el único que lo podía hacer con facultades generalmente eran los congresistas. Claro. Esa- Y le hombre, pusieron al artículo de la ley, que me lo conozco muy bien, que podía absorber consultas sobre la inteligencia y la aplicación de la ley. No puede interpretar. Si quieren, vayan a los textos. Ahora que veo que hay unos abogados que se han quedado sin camello, ahora se dedican a hacer favores, y veo que ahí se ponen a leer. Vayan a ver los diarios del debate de la ley de la Procuraduría y van a ver que lo que yo le digo es verdad. Esto sin perjuicio, estimado Eduardo, que también la Corte ha dicho, y los ha cachorreado los de la Procuraduría como institución, de que no pueden absorber consultas de temas constitucionales y tampoco de temas tributarios, porque se cruza con el SRI. Yo tengo la Procuraduría en mi corazón. Y por eso le digo al actual procurador, que es un caballero, un señor. La Procuraduría obedece al Estado, ¿no? No al gobierno. No es el abogado de Carondelet, es el abogado del Estado. Y uno de los elementos constitutivos del Estado es el pueblo. Y todos los que estamos aquí somos pueblo, somos ciudadanos, así que es nuestro abogado. Dedíquense a defender bien al Ecuador en el patrocinio, a defenderlo internacionalmente, como lo han hecho muy bien en el tema con México. Mis felicitaciones para la doctora Ana María Larrea, que nos representó con fuste en las Cortes Internacionales. Correcto. Y déjense de poner y tratar de acomodar cosas, que nadie va a salir bien parado. Yo iba a hacer dos preguntas, pero don Henry me dejó frío, así que me quedó más claro. No canta un gallo, doctor Segarra, por favor.
Es que cuando se escucha criterios jurídicos como el del doctor Cucalón, a veces uno no tiene piso para seguir preguntando porque es tan clara la posición que tiene. Y el propósito o el papel que uno tiene, porque ayer yo lo escuché al doctor Quintana, bueno, son criterios y criterios, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para tener criterios en nuestro programa y que la gente vaya guiándose en base al criterio jurídico de cada uno de nuestros invitados. Y entonces la pregunta simplemente es, tiene que ceder el puesto a la vicepresidencia, a la vicepresidenta y punto, no hay vuelta. Y hay un tema adicional, estimado Javier, con tu experiencia. Es lamentable lo que pasa con el presidente y la vicepresidenta, no es dable. La vicepresidenta merece mi respeto como una dama que es y como la segunda magistratura que ostenta. Difiero con cada una de sus declaraciones, creo que son impresentables, sinceramente. Totalmente. Es un enredo total, flaco favor le hace al país. No me parece correcto que un encargo que puede durar de 33 a 45 días diga que va a cambiar a todo el gabinete, que va a desmontar las políticas, el régimen, buenas o malas. No me parece que es lo correcto. También comprendo porque me ha gustado analizar la historia del Ecuador. Las relaciones entre los mandatarios son muy complejas. Las comenté. Son muy complejas. León, Roldós, Osvaldo Hurtado. Salvo honrosas excepciones, se han llevado bien. Y el señor Parodi. Salvo honrosas excepciones, no se han llevado normalmente. Claro, lo que pasa es que, como conversamos hace unos minutos, una cosa es que Zavala Vaquerizo le diga conspirador a sueldo, digo, Velasco Ibarra a Zavala Vaquerizo, y otra cosa pues Noboa Sin y Abad. Ese es el mundo del TikTok. Pero en todo caso, a mí hay algo que me tiene muy preocupado, y lo vengo diciendo en una entrevista que vengo en un canal de televisión. Me preocupa algo. El gobierno está diciendo que será nefasto que la señora reemplace, que la pintan de lo peor. Todavía no conocemos el problema real, que no se le disputa el poder o que piensa distinto. La señora era de extrema derecha, yo no sé qué es lo que era Noboa en ese momento. Entonces, ese enredo yo entiendo que es interpersonal, pero hasta ahora no entiendo cuál es el problema de fondo para que piensen que poco más es un personaje de muy baja ralea, porque la pintan de lo peor. ¿Sabes qué me preocupa? Dale. Y a esa persona, el gobierno la nombró nuestra embajadora plenipotenciaria ante el Estado de Israel. Entonces, que es una ofensa a Israel. ¿A quién enviamos? Yo sé que políticamente fue un destierro. Estoy hablando de la parte jurídica. Si piensa el gobierno todo de ella, la tratan de lo peor, todos, ella representa al gobierno, al Estado y al pueblo ecuatoriano en Israel. A mí me deja bastante preocupado eso. Muy preocupado. Israel es un país amigo. Un país amigo y como todo país merece el respeto. Normalmente cuando los presidentes envían a los embajadores, tanto los de carrera como los de cuota política, envía a personas de alto nivel a representarnos a todos, ya sea por su carrera diplomática o por su trascendencia, por su importancia, por sus notables servicios a la nación en el campo privado, artístico, lo que fuera, deportivo, porque no hay exclusión alguna. ¿A usted le parece lógico entonces que una persona de tan bajos quilates, según el gobierno que la nombró, nos represente en el Estado de Israel? ¿Hasta tanto que hacemos los ecuatorianos? Cumplir con la ley y exigirle al gobierno algo. Estamos para apoyarlo. Alcanzamos una madurez democrática a partir del 9 de enero. Creo que hay muchas diferencias en muchas cosas, pero en seguridad no podemos jugar. Sí, señor. Debemos apoyar al gobierno y cuando haya diferencias decir, vamos por esta vía, ¿dónde podemos ayudar? Ese debe ser parte de un gran acuerdo de país que trascienda a Noboa, a quien venga, inclusive si el presidente fuera reelegido, es un tema de Estado. La salida no es fácil, requiere mucho esfuerzo. Entonces, me preocupa que entre el tema, el affair, por así decir, con el tema de la vicepresidencia, más que le están subiendo el volumen innecesariamente al juego de pesos y contrapesos entre el legislativo y el ejecutivo. Están viendo fuego donde no hay ni siquiera un diablillo. Me explico. Hay juegos, más allá que hay egos, temas personales, yo lo entiendo, pero no creo que ni el ejecutivo ha hecho nada. Vetar totalmente una ley, y voy a hacer una digresión, vetar totalmente una ley no es un acto ilegal del presidente, es un acto discrecional, ni arbitrario, de sentido de la oportunidad, tiene una valoración
propia de un acto de gobierno. Podemos criticarlo, podemos no estar de acuerdo, pero yo no puedo decir que el presidente ha cometido un acto ilegal. Asimismo, la Asamblea ha hecho una consulta a la Corte Constitucional. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Si se va a enredar en que por qué el otro le vetó una ley porque la propuso el presidente de la Asamblea, etcétera. Esos son dimes y diretes que tendrán calificaciones políticas que el pueblo tendrá que respaldar o condenar con el voto, pero no son ilegalidades. Asimismo, el gobierno se preocupa porque la Asamblea hace una comisión para ver la información. Es una facultad de la Asamblea. Su resultado no es causal de juicio político. En el supuesto que la Asamblea diga que el presidente no dijo imprecisiones, como yo elegantemente de salón quise decir, supongamos que la Asamblea dice que ha mentido en las cifras. Eso es una crítica política propia del control político. No es causal. Lo que pasa es que algunos tienen pesadillas, porque en el periodo pasado se inventaron causales. Ese es otro cantar. Si mañana el gobierno no quiere una oposición, está equivocado. Lo que el gobierno debe querer es que haya conspiración, que creo que no hay. Hay un choque de posiciones porque no siempre van a estar en el romance en la luna de miel del 14 de noviembre, donde hicieron de todo, no les importó poner ni al del Hornado Solidario, pues de vicepresidente. Ya ahorita ya la gente va tomando posiciones, me explico, y eso es normal en democracia, mientras no transgredas ni la ley, ni el sentido común, ni la racionalidad. Mañana en otros temas, le aseguro, habrá votos para aprobar temas del Ejecutivo y habrá otros temas que el presidente vetará. Ese es parte del juego democrático. Tratemos de llevarlo en buena lid. Pero a ver, a mí lo que me sorprende es que voceros del gobierno que estuvieron hace un año atrás en la misma posición, que criticaron al gobierno, hoy digan que hay un bloque anti-Noboa. Cuando, o sea, no creo que haya un bloque anti-Noboa, sin perjuicio. Perdóname, y si lo hay, está bien, pues. ¿Cuál es el problema? O sea, mire, Daniel, la calentura electoral va marcando posición. Eso era preveíble. Absolutamente. Se adelantaron un poco cuando se les acabó la moneda de cambio, que fue en abril con el tema del señor Glass. Esto debe haber pasado como que en agosto. Se adelantaron las peleas, si es que cabe la palabra. Pero miren, por sobre todo hay que tener sentido común. Esto no es nuevo. Antes del WhatsApp, el primer día que asumió León Febres Cordero la presidencia de la República, el 10 de agosto del 84, hubo un diputado de la izquierda democrática inteligente que dijo: gobernaremos desde la oposición. Señores, desde el Congreso. Maestro, así es la política. Yo no digo que esté ni bien ni mal, ¿ya? Así que bajemos un poco los ánimos. Los decibeles. Los decibeles. Ya de por sí hay mucha conflictividad. Y un criterio, porque como dijo una persona con quien trabajé muchos años, no soy nadie para dar consejos, pero sí un criterio. Lo peor que puede ver el crimen organizado, que sí está unido para sembrar el terror en el Ecuador y declarar la guerra a la sociedad, es vernos desorganizados, ver un Estado debilitado, pegarle en las canillas. Y si a eso usted le suma algo que me tiene un poco preocupado desde hace algunos días, cuidado, devaluamos el concepto de la guerra. El 9 de enero el presidente declaró un conflicto armado interno. Fuerzas Armadas salieron, hay un respaldo, la gente cree en Fuerzas Armadas igual que en la iglesia, medios de comunicación, tradicionalmente. Se nota que hay cierto estancamiento, hay unas cifras que si bien bajaron en su momento, ahora han subido estrepitosamente, como es extorsiones, etcétera. Cuidado, desvalorizamos la palabra guerra. Guerra, cuando los extranjeros vienen, y esa es una de las preocupaciones internacionales, guerra es verlo a Zelensky, pues vestido de verde, pues todo el santo día. Guerra. O verle, no sé si ustedes se acuerdan, haber visto al presidente Álvaro Uribe, que pasaba estresado en la guerra contra la FARC, tenía un ricto. Aquí hay unos que piensan que están en fiesta permanente, ¿no? Claro. Sí, claro. Ojo, ¿no? Sí. Cuidado. Cuidado, perdemos la oportunidad que nos unimos alrededor del gobierno a apoyarlo como ciudadanos, como clase política. Cuidado, lo desvalorizamos, ¿no? Desvalorizamos eso. La gravedad de estar en guerra, porque no hay más pasos arriba, ¿no? Sí, señor. Ya quemamos el último cartucho, ¿no? Claro. Por si acaso. Por eso es que la gente dice, ¿y ahora qué? Más que eso, Daniel, lo que siento yo, y aunando lo que tú dices antes de ir al corte, solamente el tema es que yo veo a la policía capturando, yo veo a
delincuentes y a los militares capturando droga. Yo los veo sacando gente que secuestran, etcétera, etcétera. Pero es tanto lo que hay del otro lado que parece que fuera exprofeso. Y que nos perdemos en el tema. No es un accidente, estimado Eduardo, que casi gran parte, me duele decirlo, más allá que hay presunción de inocencia, casi gran parte del sistema judicial en la provincia del Guaya está emproblemado. Yo no quiero meterlo como ejemplo a Bukele. Ojo, no lo quiero meter porque tengo mis distancias con Bukele. Pero Bukele supo hacer algo. Declaró la guerra a los maras. A las pandillas. A las pandillas, ok. Los cogía en masa, pero los mostraba. Los mostraba en la cárcel. Aquí están. Aquí dicen que ha habido X cantidad de, no sé cómo decirles, enemigos, delincuentes, terroristas. ¿Dónde están? ¿Por qué no me los muestras? Interesante reflexión, y yo te voy a dar unos acápites de nuestro tema. Aquí también los cogieron en gajo, porque escuché en el informe que se detuvieron a más de 14, 15. No, hablaron más de 30,000. Por eso digo, ¿dónde están? Pero digo en el proceso. Y ahí vienen las dudas legítimas que para eso nuestros representantes, aunque no nos gusten, son los asambleístas. Esa es la ficción democrática. 34, creo, me puedo equivocar, toda la población carcelaria son como 30,000. ¿Dónde se metió a los 34,000? Algo ahí no cuadró, ¿no? No entra. Ya, punto 1. Después ya comienza a decir, no, se los detuvo en un momento, otros son los procesados, otros son los enjuiciados y no todos son por terrorismo, porque a otros los pudieron cogido como carteristas. Y otra reflexión que les hago. La gente saluda, yo saludo la mano firme. Sí, señor. Creo que mi personalidad no me da para ser paniaguado. Por supuesto. Creo en la mano firme. ¿Dónde está la duda de la aplicación? El señor Bukele, el presidente Bukele, los cogió a todos. Hasta ahí seguimos la línea que estamos en lo correcto. El problema es que cuando tú tapas en combo, también los quieres jugar a todos en combo. Y eso entonces, y ahí viene la teoría, disculpa el ejemplo, el tatuaje. Entonces, a todos marchan por el tatuaje, porque estaba una situación sospechosa. ¿Y qué pasa si es uno de nuestros hijos que estaba caminando por el momento incorrecto, en la hora incorrecta, y tiene tatuajes como muchas autoridades hoy en el Ecuador? Sí, nacionales, seccionales, provinciales. Unos se las ve los tatuajes, otros los tienen en sus partes íntimas, por así decir. Pero todos tienen tatuajes. Caramba. Entonces cuando tienen tatuajes, pero es mi amigo, que es lo que le gusta a ciertos analistas, comunicadores. El autoritarismo, cuando es mi amigo, y cuando viven a lo largo de 12 kilómetros en un mismo cantón, entonces ahí está bien, pero cuando el autoritario no es mi amigo y me cae mal, entonces ahí no está bien. Cuidado, ¿no? Henry, querido, agradecerte la amabilidad y la gentileza. Vamos a pagar el corte, venimos con las menciones publicitarias. Realmente ha sido muy interesante. Hemos topado temas con profundidad que se han tratado esta semana, y solamente detallo algo que me pareció de lo más relevante. El rollo entre la Asamblea y el Ejecutivo, para mí es una bola de humo. Hay cosas más importantes que tratar, hay cosas más importantes que están en el medio y en el camino, y que son las que realmente le importan al pueblo ecuatoriano, las necesita. Resumo. Gracias como siempre. Vamos siempre. al corte, regresamos enseguida. Feliz viernes a todos.